Bien, queridos, estamos en una nueva parashat, viendo el libro del Midrash, la cual es también Torah paralela, ¿cierto?, a lo que vamos viendo siempre. Son escritos alusivos, ¿cierto?, a la parashat de esta semana, la cual es Kitizá, ¿cierto?, que es traducido cuando censes, ¿cierto? Cabe destacar que censar es contar. Sí, también una traducción se le dice cuando levantes, alusivo a que elevar o levantar las cabezas, porque se le mandó a Moisés contar después de lo del becerro de oro, aunque el relato está en esta parashat más adelante. Esto podemos ver varios temas de esta parashat, el becerro de oro, los 13 atributos, ¿cierto? Y muchos otros temas, lo de la vaca roja, y abarca varios temas esta parashat, pero en esta clase veremos lo del censo, lo cual era algo que no era prohibido por Dios, pero Dios mismo manda a censar. Así que aquí muchos lo verían como una contradicción, pero tiene su propósito. El, el contar conlleva como un presagio como una energía de muerte para la persona que es contada, para lo que se va a contar. Así que tiene que tener si Dios lo dijo, va a ser con un propósito para bien, o sea, no es para mal. Cuando usted cuenta algo, al tiro uno le pone solamente el contar un, una, un juicio de valor. Por ejemplo, cuando usted quiere dar algo y usted lo cuenta, al tiro está condicionando si es mucho o poco. Entonces, el contar no es bueno. O sea, usted dirá, pero hay cosas que tenemos que contar. Sí, hay cosas que tenemos que contar, pero como sabemos esta verdad de que es malo contar, que Dios no lo permite, eh, podemos usar otra cosa para poder contar algo. Por ejemplo, muchos de los judíos, cuando cuentan las cosas que tienen, porque a todo esto ellos casi no cuentan. Si van a dar dinero, ellos no cuentan el dinero para darlo. Ellos sacan de su bolsillo, de su alforja o de lo que sea, ¿cierto? Y ellos eh, cuentan bendiciones, braja, ¿cierto? Una braja, dos braja y así. Pero no dicen tantos pesos, tantos shekel, sino que ellos usan otra palabra para no, para que no se distorsione el hecho de que le estamos poniendo valor a las cosas, porque podría pedirse, necesito tanto y tanto que ustedes aporten para tal cosa. Entonces, si yo me pongo a contar, yo puedo decir, fulano dio tanto, fulano dio esto, y ya en mi corazón estoy poniéndole valor a las cosas. Y lo que se da, sea para lo que sea, ya es perfecto como usted lo da, siendo que es mucho o poco. Por eso no es bueno contar. Se dice que un sabio nunca se quedaba con la ganancia del día en su bolsillo, en su posesión.
sí ocupaba para sostenerse, ¿cierto? Y para sustentar su familia, pero al final del día nunca se quedaba con dinero en los bolsillos. O lo regalaba o lo ocupaba en algo, pero nunca lo tenía en su posesión. La idea es que nunca tengas algo de valor como para demostrar que eres más de valor que los demás. Ese es más o menos la connotación, porque es como cuando en la fiesta, ¿cierto? Se pedía algo, pero nunca se valorizaba lo que se pedía. Decían voluntariamente, o la construcción del Mishkan, o más adelante cuando se construye el templo, ¿cierto? En los tiempos del rey Salomón, cuando se pedía voluntariamente, no se decía tanto, tienen que traer ustedes. Pero hoy en día todos hacemos lo contrario. Muchas veces pedimos valores, le ponemos precio a las cosas, siendo que es relativo el precio. Porque, por ejemplo, si usted ve en el mundo de hoy la inflación, le ponen precio a las cosas, pero no hay un precio exacto que un producto cueste. Algunos, por ejemplo, lo que más se vio fue el aceite, ¿cierto? Algunos, dependiendo de la conversión de su país, por decir acá, un litro de aceite costaba como entre 1.500 suponiendo, yo no sé los valores exactos, pero cuando subió el doble, a veces más, pero no todos le pusieron el mismo precio, porque también hay una ley de colusión que también es un delito, pero el, los productos, que a lo que quiero llegar es de que se entienda que ninguna cosa tiene un valor exacto, sino que uno tiene que darle el valor. Es lo mismo que va a pasar aquí con la contabilidad del pueblo, ¿cierto? Que permite que Dios lo permite con una connotación diferente y se le pedía medio shekel, ¿cierto? No, ni siquiera un shekel, haciendo alusión de que un medio con otro medio hace un todo. Y, pero en la connotación principal que Dios hace en, para con el pueblo después del pecado del becerro de oro, ¿cierto? Porque eso fue lo que provocó de que Dios también hiciera este censo, porque murieron muchos tras este pecado. El- Era una forma de ver con quién contaba Dios. Y lo mismo es para hoy en día, si contamos para Dios o principalmente para alguien, porque Dios no tiene, es todopoderoso, Él no tendría necesidad de pedir ayuda, pero la ayuda que Él pide es para que sea autoayuda en nosotros, para nosotros poder contar para alguien. Se dice que una persona que no cuenta para nadie es mejor que no existiera. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo personas a mi alrededor y esas personas yo no cuento para ellos, es como que no valemos para nada. Siempre tiene que haber, aunque sea una persona, que diga yo cuento con tal persona. O sea, el, yo creo que muchos de los que están aquí contamos para varias personas, pero lo ideal sería que contemos para una, aunque sea. Entonces, ¿de qué forma podemos contar para los demás? Sí puede ser monetariamente, ¿cierto? Puede ser en consejo, en conducta, en forma de ser, porque de repente, supongamos que aquí se dice, tú cuentas conmigo y cualquiera va a decir a flor de piel de la boca, sí, sí, tú cuentas conmigo. O sea, estamos todos dispuestos a decir que sí, pero a la hora de que hay que contar con esa persona, muchos
muchos retrocedemos o nos echamos para atrás, como se dice acá en Chile. Entonces, por eso que en esta cuenta, en este el conteo, en este censo, no se pidió, por ejemplo, no se hizo como se hace normalmente en los censos de cada país, que se va de casa en casa, se entra a la habitación, a la sala de estar, ¿cierto? Y se pide las cédulas de identidad de cada uno para contarlo. Acá no fue así. Se les pidió un medio cheque y tenían que llevarlo a donde estaba Moisés. O sea, cualquiera podría decir, yo voy a donar medio shekel y soy uno solo en la familia. Y tenía que ser que tenía que ser personas de entre 13 años hacia arriba, hasta, no recuerdo, pero hasta una cierta edad, y puros hombres, no se contaban las mujeres. Entonces, y siempre la contabilidad llegaba a 600.000. Entonces, la Parashá dice, la Parashá que debemos quitizar, ¿cierto? Dice en el capítulo 30 de Éxodo, eh, dice, cuando cuentes las cabezas, dice literal, no dice otra cosa, sino que dice las cabezas del pueblo judío de acuerdo a su número, cada hombre dará el rescate de su vida a Dios. Era el rescate de su vida, o sea, un medio cheque, para que la plaga no estalle entre ellos cuando los cuente. Podemos ver un caso en el pueblo de Jerusalén, después cuando está el rey David, ¿cierto? Que David también hace un censo, no mandado por Dios, y ahí hubo una gran mortandad, porque le dio a elegir tres formas de castigo, y, y eran castigos severos, pero uno de los castigos era un poco más suave, y el rey David, ¿cierto? Tuvo la sabiduría de elegir el más suave, entre comillas, porque nada es suave, ya incluyendo la muerte, ¿cierto? De personas, es algo como para nosotros, es algo como que lo vemos grave, pero para Dios es el dueño de las almas, siempre tiene un propósito y, y Él no hace las cosas al azar, sino que Él tiene un propósito para cada cosa que efectúa. Entonces, dice que después del pecado del becerro de oro, ¿cierto? Los hijos de Israel son contados. Dios le ordenó a Moisés contar al pueblo, ¿cierto? Y la mitzvah de contarlos fue realmente dada a Moisés en una fecha más tardía, después del pecado del becerro de oro, no obstante, está registrada en la Torá antes de la narrativa del pecado. O sea, como le decía, en esta parasha está el evento del becerro de oro, ¿cierto? Que es un pecado de idolatría, cual no vamos a ahondar tanto en eso porque tiene muchas cosas que hay que profundizar y ya todos lo hemos estudiado alguna vez, pero ya se dará alguna clase para estudiar acerca de eso, que es algo muy importante que debemos conocer porque es algo que es como todo lo contrario de lo que Dios busca en nosotros. Entonces, esta fue la tercera vez que los hijos de Israel fueron contados. O sea, antes ya de esto, los israelitas ya habían sido contados, pero de otra forma, de otra manera. Entonces, dice que el primer censo fue tomado cuando viajaron a Egipto. Cuando el pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando estaba José, fueron a Egipto, hay una contabilidad ahí. Entonces, la familia de Jacob fueron contadas 70 almas en esa ocasión. O sea, ya hubo una primera vez que fueron contadas. Otra vez fueron contados, una segunda vez, cuando abandonaron Egipto, o sea, cuando fue el éxodo, como se le llama, cuando cruzaron el Mar Rojo, como es la traducción, para que lo entendamos, para que lo entiendan lo que van a ver los videos. El, la Torá relata que contaban con 600.000 hombres, y esa es la contabilidad que siempre se llevaba. Podemos ver después que siempre la contabilidad llegaba a eso. Y se dice después que los hombres que perecieron en el desierto fueron 600.000.
O sea, no es casualidad de que Dios ponga ese número, 600.000, en la Torá. Eh, tiene un, tiene un significado más profundo. Y ahora, el día después de Yom Kippur, en su primer año, ¿cierto? En el desierto, estaban siendo contados una tercera vez. O sea, esto era en Yom Kippur. Muchos judíos habían muerto en la plaga que siguió el becerro de oro. Y Dios deseó determinar el número de sobrevivientes. Ahora una parábola pequeña. Un granjero atesoraba su bien cuidada y hermosa manada, ¿cierto? Pero un día una pestilencia afligió a las ovejas, era una manada de ovejas, y muchas de ellas perecieron. Después de que la devastación hubo aquietado, el propietario ordenó a sus pastores: contad mis ovejas para ver cuántas sobrevivieron. Esto es muy, como decir así, contraproducente, porque como el Dios Todopoderoso no iba a saber cuánto pueblo tenía. Por eso la connotación es diferente. No es porque él haya perdido la cuenta y se haya olvidado de cuánto pueblo había, si se habían exterminado 3.000 hombres después del becerro de oro, había que solamente restar. Y no es que Dios no sepa restar o no sepa contar. Por eso, si alguien lo lee así a la ligera, va a decir, no, esto no es nada que ver, esto no tiene ninguna relevancia, pero sí tiene su relevancia. Entonces, siguiendo con el relato, a pesar de que Dios ciertamente sabía, ¿ves? Él sabía el número de sobrevivientes y por consiguiente no necesitaba un conteo, no se necesitaba un censo. Él emitió esta mitzvot, o esta mitzvah, ¿cierto? Para el beneficio del pueblo de Israel. Para el beneficio, no era algo, aunque era algo malo, es malo contar, como les vuelvo a repetir, si usted tiene la oportunidad de contar algo, hágalo con otra connotación, no para valorizar las cosas, porque eso trae muy mala energía. Entonces, después del Chet Haegel, ¿cierto? Que es el traducido el becerro de oro, las naciones de alrededor se burlaban del pueblo de Israel. Mira a esta nación que 40 días después de pronunciar, ¿cierto? Del, del Nase Benishma, ¿cierto? El, en el monte Sinaí, ¿cierto? Fabricó un becerro de oro, su pecado es imperdonable. Dios nunca más los aceptará como su pueblo. O sea, esa era la idea. El pueblo ya sabía cómo actuaba Dios, o sea, se corría la fama de cómo era Dios. Eh, y, y ellos decían que el pueblo iba a ser exterminado por causa de esto del becerro de oro. O sea, y eso fue lo que dijo Dios. ¿Se acuerdan en la parashá anterior cuando dijo, este pueblo yo lo voy a eliminar completo y te haré a ti, Moisés, y a tu familia, a tu descendencia, ¿cierto? A los descendientes tuyos directos, una nación grande. ¿Claro? Pero Moisés intercedió por el pueblo y le dijo que no lo matase, ¿cierto? Y él, si él hacía eso, que lo quitara del libro. Por eso que sale también que en la parashá anterior Moisés no es nombrado en el libro, en la parashá, en la porción. Entonces, a fin de refutar aquella pretensión, Dios comandó: cuenta las cabezas de los hijos de Israel. Dios empleó la palabra hebrea Seú, ¿cierto? La cual verdaderamente significa levanta las cabezas. Él le explicó a Moisés que por su contribución con una moneda, el tesoro del Mishkan, ¿cierto? Por medio de la cual serían contados, los hijos de Israel con eso rescatarían sus vidas, las cuales habían sido perdonadas después del becerro de oro. De tal modo, el procedimiento de contar por medio de monedas donadas realmente levantaría sus cabezas. O sea, la vergüenza es como decir eso. O sea, tener la cabeza baja es como acto de vergüenza.
de humillación también, si es que se humillaron, si quisieron teshuva. Eso es, le ganaría una expiación por el becerro de oro. Ellos se ganarían esa expiación. Donando ese medio shekel, ellos salvaban sus almas. Te diría, ¿cómo un medio shekel va a salvarle la alma? Todos pensamos eso, es una moneda, incluso una moneda de muy bajo valor. Pero estamos viendo que nada tiene un valor específico. Por eso no es bueno ponerle valor a las cosas porque las miramos en menos. Y a veces las cosas que supuestamente nosotros vemos de menos valor son las que a veces sobresalen más. Como vemos en el relato cuando están en el templo, ya en el segundo templo, ¿cierto? En tiempos de Jesús, cuando vieron que todos daban sus ofrendas y todos daban de lo que les sobraba, y aunque no veían el valor, llegaban y daban, pero llegó una viuda que dio solamente 2 monedas, ¿cierto? Que en ese tiempo se llamaban blancas, no sé por qué, pero era algo de muy bajo valor, pero era el sustento que ella tenía. Y eso fue mirado con más agrado que con los que dieron mucho. Entonces, la connotación de poder ponerle valor a las cosas no es bueno, sino que si usted va a dar algo y tampoco lo vea como que, no, no, mejor no voy a dar porque es muy poco, o qué van a decir, si que doy esto, ¿qué van a decir? El que va a recibir tiene que tener la sabiduría de que el que está dando tampoco tenga que ponerle un juicio de valor, sino que lo que se da, si se da del corazón, para Dios es mucho. Dios no ve eso, por eso a Él no le gusta que se cuente, pero este conteo, este censo que está haciendo aquí, tiene otra connotación de acuerdo a que salven sus almas por el pecado del becerro de oro. Eso es lo que pasó en ese momento. Y si usted lo lleva en tiempos de ahora, no es que usted dé un dinero para salvar su alma, no, sino que lo que usted entrega, ya sea una oración un- o, o lo que sea que va a entregar de sí mismo, no lo haga con ese sentido de que es mucho o es poco, pero que lo haga de corazón, con un corazón sincero, transparente, ¿cierto? Y tampoco esperando algo a cambio, y lo haga solamente que para el propósito de ayudar, ya sea a una persona necesitada, a alguien que le está pidiendo, aunque usted vea que a lo mejor no se lo merezca, pero usted hágalo de corazón, es usted el que va a quedar bendecido. Y, y la connotación siempre va a ser como que lo que está dando es lo preciso, es lo justo. ¿Sí es? A mi hermano. Eh, entonces, ese era el propósito de por qué Dios hizo que se cuenten las cabezas de cada integrante del pueblo de Israel. Entonces, levanta las cabezas, le dijo. Él le explicó a Moisés que por su contribución con una moneda del tesoro del Mishkan, por medio de cual serían contados, o sea, los hijos de Israel con eso rescatarían sus vidas, o sea, por haber pecado, por no haber hecho nada, porque fueron otros que incitaron a hacer el becerro de oro, pero muchos del pueblo quedaron mirando y no hicieron nada. O sea, eso también es un pecado de omisión. Entonces, también estaban dentro del pecado. De tal modo que el procedimiento de contar por medio de monedas donadas realmente levanta sus cabezas. Se quedan erguidos otra vez. Se acaba la vergüenza. Dios mismo les perdonaría. Eso es que les ganaría la expiación por el becerro de oro. Cuando Moisés escuchó la orden de Dios, se volvió aprensivo. Asumió que cada judío tendría que contribuir una moneda muy valiosa. O sea, eso fue lo que pensó. Y nosotros pensaríamos lo mismo. O sea, ¿cómo para salvar tu alma vaya a ocupar, eh, por decir acá en Chile, podríamos decir 500 pesos? No, es una moneda de muy poco valor. Diríamos, no sé, a lo mejor tu alma vale mucho más.
Entonces, por eso Moisés se puso aprensivo, dijo, va a haber que dar monedas de mucho valor. ¿Cuánto dinero es necesario para redimir la vida de uno? Una pregunta. Meditó él. Dios podría demandar por cada judío un completo kikar de plata, que es equivalente a 3.000 monedas de plata. O sea, mucho dinero. O él puede demandar la cantidad de que dice la Torá que impone sobre un hombre que difama a su esposa, que son 100 monedas de plata, porque nosotros difamamos el nombre de Dios. O sea, con lo que del becerro de oro lo difamamos, porque ellos al levantar un Dios cambiaron a Dios y adoraron al becerro de oro en vez de Dios. Entonces fue una difamación muy grande. No es un pecado chiquitito, fue por eso el evento del becerro de oro es el pecado. Entonces, estos son nuestros dioses, dijeron Israel. Oh Dios, puede querer una moneda que vale 50 piezas de plata, que es el pago que un seductor debe entregar al padre de la muchacha. O sea, cuando se pide a alguien en matrimonio, ¿cierto? También se da algo monetario. Y ese era el valor para pedir la mano de una mujer del cual se iba a casar, ¿cierto? Se le daba a los padres ese dinero. Entonces empezó a comparar cuánto se podía dar más o menos. Y Dios no estaba pidiendo gran dineral, sino que él quería que den medio shekel, que era una moneda de muy bajo valor. Entonces, de igual modo, vosotros fabricamos ídolos, ¿cierto? Ídolos, a despecho del precepto divino. Vosotros no tenéis otros dioses. El pago más pequeño que Dios podría posiblemente requerir es una moneda que vale 30 shekalim, dado que el propietario de un buey que hiere con sus cuernos es multado por 30 shekalim y nosotros tocamos la gloria de Dios por la semejanza de un becerro, o sea, por el sacrificio. No es como tú piensas, Moisés, le dijo Dios. Vosotros no necesitáis pagarme a mí moneda por valor de 100 o 50. O sea, ¿tendría necesidad Dios de moneda? No, para nada. Es lo que le trata de decir. O incluso 30 piezas de plata. Todo lo que yo pido de cada judío es que dones una pequeña moneda valuada en medio shekel. Medio shekel. O sea, fue a lo más bajo. Dios produjo una moneda de medio shekel de debajo de su quise a cabo, o sea, de su conexión, ¿cierto? Con él, mostrando a Moisés su tamaño y forma. Él lo instruyó. Este es el tipo de moneda que ellos entregarán, o sea, medio shekel. Las monedas de medio shekel de este censo fueron fundidas y reconstruidas. Mire el propósito con lo que se donó. O sea, las monedas que eran de plata fueron fundidas y reconstruidas como cuencas de plata que fueron usadas para sostener las vigas del Mishkan, ¿cierto? Los aritos donde se ponían las vigas, ahí fueron usadas esas monedas de plata. Las cuencas abarcaron la fundación del Mishkan. El uso de los medios shekel para su fabricación indicó que las contribuciones del pueblo proveyeron una nueva base para la residencia de Dios en su medio después de su pecado. O sea, ellos con el pecado que habían cometido, como que echaron para afuera la presencia de Dios. Y ahora por medio de esta retribución, ¿cierto? El uso que se le dio, que ya no fue un uso monetario, aunque se les pidió en forma de moneda para el rescate de su alma, pero fueron usadas para terminar ya la construcción del tabernáculo, del Mishkan. Entonces ese era el propósito que se le dio. Una pregunta, ¿por qué Dios ordenó que un medio shekel fuera donado antes que un shekel completo? Aquí está la pregunta y vamos a ver la respuesta de que por qué no fue uno entero, sino que un medio. Dice, para demostrar que los judíos fueron perdonados por el becerro de oro, ¿cierto? Por el pecado del becerro de oro, Dios dijo, ellos pecaron después de un mediodía, en la tarde.
cuando Moisés no retornó. Cabe destacar que Moisés le dijo, voy a ir a buscar las tablas de la ley y me voy a demorar 40 días en el monte Sinaí. Eso todos lo sabemos, 40 días, ¿cierto? Y 40 noches, o sea, con sus noches. Entonces, cuando llegó cumplido el día 40, la paciencia de estos hombres se agotó y dijo, Moisés no va a volver, algo le pasó en el monte, o murió o algo, parafraseando. Entonces, ¿cuál es la explicación? Para subir al monte igual se demora. Son 6 horas de camino para subir un monte. Entonces, cumplidos los 40 días, todavía tenía que bajar Moisés. Entonces, le faltaban todavía 6 horas, que dicen los sabios que es equivalente a las 6 horas que no esperaron Adán y Eva, ¿cierto? Para llegar al Shabbat y poder tener su intimidad. Y lo hicieron antes, por eso pecaron con la serpiente. Era el momento de rectificar ese pecado del pueblo de Israel, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué, qué fue que lo que hicieron esto cuando no retornó Moisés? Dice que para lograr la expiación con un medio shekel, además, medio shekel es equivalente a 10 gerá, esperará así por haber transgredido los 10 mandamientos. O sea, era alusión el 10, ¿cierto? Lo que equivalía a un shekel, medio shekel, perdón, a 10 gerá, que a lo mejor es una moneda más baja, que 10 gerá, juntando 10 gerá, juntan medio shekel. Así expiaría su pecado por haber transgredido los 10 mandamientos, o los 10 enunciados como hemos aprendido, lo cual sucedió cuando ellos adoraron al becerro, el cual era una deidad egipcia. Porque ellos adoraban a una deidad egipcia porque ellos tuvieron muchos años en Egipto y ahí hacían idolatría. Y el becerro era alusivo a un dios egipcio llamado Apis. Era muy adorado este becerro en Egipto. Entonces, la donación del medio shekel, que todo judío, no fue una mitzvah o un precepto, ¿cierto? Que de una vez, precipitada por el becerro de oro, fue instituida como una donación caritativa anual. Después de eso fue hecho un precepto, que hasta los días de hoy se hace permanentemente, o sea, que se iba a hacer siempre. De estas colectas, los animales para los sacrificios, ¿cierto? Eran comprados para que todo el pueblo de Israel pudiera tener una parte en las ofrendas. O sea, si usted no podía hacer un sacrificio, ya donando ese medio shekel, usted tenía parte en el sacrificio que se le hacía a Dios. Lo que hoy día, al no haber templo, el sacrificio se transforma en oraciones que hacemos para Dios. Ahora cada cual es responsable por sus sacrificios hacia Dios, con sus oraciones. Entonces, cuando el templo estaba en existencia, una proclamación era emitida anualmente en el 1 de Adar, o sea, en este mes, en todas las ciudades del pueblo de Israel, recordando a todos preparar un medio shekel para el templo. La colecta real ocurría entre el 15 de Adar y Rosh Hodesh Nisan, o sea, de aquí hasta Pesach. ¿Por qué fue el mes de Adar escogido como el tiempo para colectar shekalim, los shekels, en el pueblo de Israel? Dios previó que el malvado Amán, aquí este tiene que hacer ruido, entregaría al rey, no sé cómo se dice, pero en español es Asuero, Ahasveros, se dice en hebreo, 10.000 kikares de plata, a cambio de permiso para exterminar a los judíos en Adar, y dijo Dios, que las donaciones de mis hijos precedan la suya, para que puedan ser salvados de sus manos. O sea, también está conectado con la fiesta que ya pasó, que es Purim, donde la reina Esther, ¿cierto? Fue proclamada reina y salvaron al pueblo de Israel del malvado Amán. Hoy es costumbre leer el comienzo de la Parashat Tizá, la cual es llamada Parashat Shekalim, después de la lectura de la Torá en el Shabbat,
procediendo Rosh Hodesh Adar, o sea, la luna nueva de Adar. De tal modo nosotros somos recordados del procedimiento usando en el tiempo del templo. Los Checalim sirvieron a un doble propósito, como ingreso para el Mishkan, ¿cierto? Para el tabernáculo, o para el templo, ¿cierto? Porque sabemos que el Mishkan era como un prototipo, el Mishkan era un templo móvil, un tabernáculo móvil, ¿cierto? Del cual después se iba a sacar copia de ahí para hacer el templo verdadero, el grande, el que hizo Salomón. Entonces, y como medio de tomar censos, porque Dios había prohibido contar a los judíos directamente, o sea, era una prohibición. Dios no quiere que nosotros contemos. Sí, Él quiere que nosotros contemos para las personas y que sea viceversa. Él le dijo a Moisés, no cuentes a los hijos de Israel directamente, no sea que una plaga sobrevenga. O sea, eso es el contar contra esto, una plaga o mortandad. Una plaga debe resultar porque la bendición divina no descansa sobre algo que es contado o medido. La presencia divina no está en algo que sea contado o en algo que sea medido. Cuando los reyes de Israel acostumbraban tomar un censo de la población, hacían caso de la prohibición en contra de contar al pueblo directamente. El rey Saúl, ¿cierto? El que fue el primer rey de Israel, al cual tampoco Dios lo eligió, sino que el pueblo lo eligió. Al comienzo de su reinado, cuando era pobre, los contó por medio de piedras. Más tarde, cuando el reino se volvió rico, sustituyó una oveja por cada judío. O sea, le aumentó, ya le puso valor al conteo. El rey David dejó de hacer caso a esta misma, es lo que le conté anteriormente. Le ordenó a su general, sal y cuenta al pueblo. Rehusó llevar a cabo esta diligencia. Ella estaba en contra de los preceptos de la Torá, la cual prohíbe el contar al pueblo directamente. David, no obstante, insistió. ¿Quién aquí es rey y quién es el general? Dijo. O sea, se exaltó. Yo soy el único que da las órdenes bajo coacción. Jacob emprendió su misión, perdón, Joab es que era el general, emprendió su misión en una manera deliberadamente lenta, esperanzado en que una de las tribus del pueblo de Israel protestara. Primero fue a contar a las tribus de Gad, dado que ellos eran fuertes, guerreros, y él pensó que se levantaría una protesta, pero los hijos de Gad y todo el resto de los hijos de Israel le permitieron contarlo. Como resultado, una plaga le sobrevino al pueblo de Israel. Ese fue lo que pasó por haber contado sin la autorización de Dios. Como él era el rey, él dio la orden. Entonces, aquí podemos ver muchas cosas de lo que Dios puede provocar si nosotros no obedecemos sus órdenes, o sea, lo que él dice. En este momento, si él mandó a, a contar cabezas, ¿cierto?, del pueblo de Israel, de acuerdo a su número, ¿cierto?, para que cada hombre rescate de su vida a Dios, para que la plaga no estalle entre ellos cuando se cuente. Entonces, la cuenta tiene un propósito muy importante. Cada judío sirve a Dios de acuerdo con sus propias capacidades y limitaciones, ¿cierto? La cuenta implica una constricción, es como un sinsum. Es como cuando Dios se contrajo, ¿cierto?, para poder crear el mundo, los mundos. Del deseo de divinidad que arde dentro de cada persona para ayudar a cada judío a controlar sus energías y servir a Dios de manera mesurada. La cuenta se efectúa a través del shekel, que es similar al mishkal, que es una balanza, ¿cierto?, sobre el cual se pesa y se determina cuidadosamente cada ítem, entonces puede alcanzar la perfección. Ese era el propósito
de por qué lo contó. Entonces está prohibido hacer el censo, literalmente contar cabezas entre los judíos. Está prohibido porque, o sea, estamos viendo por qué está prohibido. Está prohibido contar a los judíos, pues en un censo indica que hay muchos, lo que implica diferencias. Cuando el pueblo no es contado, reina la unidad. Mire, es lo que, es lo que existe cuando, sí, cuando no se cuenta. Ahí reina mucho la unidad. La manera de contar de los judíos es mediante la caridad. Por ejemplo, la donación del medio shekel al tabernáculo. Dar caridad eleva a los judíos hacia el intelecto trascendente, pues en su raíz todos están unidos. En la unidad hay bendición y verdad. En la multiplicidad, ¿cierto? Se presenta la mentira y la maldición. La Torah prohíbe contar a los judíos, o contar, ¿cierto? Lo que enfatiza su separación. No sea que uno le abre la puerta a la mentira y a las maldiciones en su lugar. Moisés hizo el censo recolectando el medio shekel de cada judío, dado que la caridad une a los ricos con los pobres. Esta, esta representa la unidad, la bendición y la verdad. Mire la, las enseñanzas hermosas que hay el no contar, pero cuando lo hace es mandado por Dios con el propósito de unir, ya tiene otra connotación. Kitizá, que significa cuando cuentes, significa literalmente cuando eleves. Cuando los judíos daban el medio shekel al tabernáculo y al templo, ello producía automáticamente una interacción entre los judíos, dado que cada mitad requiere de la otra mitad para ser un todo. Esa interacción ilumina a cada persona ayudándola a ver el camino hacia su nivel adecuado y a elevarse hacia allí. Así, al dar caridad, uno eleva a todos los judíos hacia los niveles que no podían alcanzar anteriormente. En una misma, dar el medio shekel cada año, pues cada año representa una limitación que debe ser trascendida. Es maravilloso el significado de lo que trae esta parashat. Quizá et rosh, ¿cierto? Cuando cuentes las cabezas, rosh es cabeza. Significa literalmente cuando eleves la cabeza. La palabra rosh, cabeza, es singular, haciendo referencia específicamente a la cabeza. El sádic o el justo, ¿cierto? Que es la cabeza y líder del pueblo judío, para elevar al verdadero líder de los judíos es necesario darle caridad. Eso ya lo hemos aprendido y lo que lo están efectuando, créanme que tendrán una mayor elevación y tendrán unidad. ¿Por qué? Porque están contribuyendo a ser enseñados. El sádic, ¿cierto? El justo, que es la cabeza del pueblo judío, la cabeza del año de Rosh Hashanah, y cada individuo posee su propia cabeza o su propia mente. Cuando estos tres se unen, es decir, cuando el judío está para Rosh Hashanah con el sádic, se producen grandes rectificaciones. O sea, por eso es bueno en ese sentido el contar, porque nos unimos entre todos, ¿cierto? Con el propósito no de darle valor, de juicio de valor a las cosas, sino que para una elevación mayor en nuestras almas. En el pueblo de Israel en ese momento fue para salvarlos de la plaga que les iba a venir por la construcción del becerro de oro. Pero hoy en día, muchas veces tenemos ídolos también en nuestros corazones, en nuestras mentes, y cada una de estas cosas, espiritualmente hablando, nos eleva. El tener estas clases, el tener estas conexiones, el disfrutar de las conexiones de las fiestas, ¿cierto? Todo eso nos conlleva a la elevación de nuestras almas y de a la unidad los unos con los otros y con Dios. Amén. Entonces esta ha sido la clase del día de hoy. Kitizá, ¿cierto? Eh, cuando eleves o cuando, perdón, cuando cuentes, cuando censes, es como contar cabezas.
y más es como levantar las cabezas. Siempre estar erguido de forma espiritual. Obviamente cuando usted camina por la calle, no camine boca abajo. Siempre anda erguido, demostrando que usted es una persona que anda libre por la vida, sino que la persona erguida va a ser notada por todos. Lo mismo tiene que ser en el ámbito espiritual. Siempre estar erguido para que las personas vean que tú eres diferente y estás marcando la diferencia entre todos los demás. Muchos no lo verán así porque tienen paradigmas en sus mentes y en sus corazones, pero usted no es de eso. Usted siga adelante, siga practicando lo que ha aprendido, que la bendición vendrá sobre usted. Amén. Bien, si hay alguna pregunta, algún comentario, si hay alguna pregunta difícil, tenemos al maestro Jacob que nos ayudará, ¿cierto? Y si no, todos compartimos la enseñanza. Bienvenido a todos los que no había visto antes, ¿cierto? Que están, que tomaban estas clases, a lo mejor veían los videos, pero no tenían el tiempo de estar presencialmente, pero hoy día son bienvenidos. Bien, al no haber nada, vamos a... Sí, adelante, levantó la mano hermana Nelvi. Buenos días, ¿cómo está? Y Shabbat Shalom. Chaval, Mi chaval. nombre es Nelly, soy de Venezuela y bueno, recién me incorporo a sus clases. Bueno, me han gustado, son excelentes, muchas gracias. Baruch Hashem. Bueno, yo quería preguntarle algo. Una vez yo aprendí sobre, más o menos, bueno, no he aprendido a fondo como con usted, pero escuché que no se contaba el pueblo judío, puesto que cuando Dios le había prometido a Abraham que, o sea, su pueblo no iba a ser contado ni como las arenas del mar, ni como las estrellas del cielo. Bueno, eso fue lo que yo he aprendido en ese tiempo. No sé si tendrá que ver con esto que estamos aprendiendo. Pero esa es mi pregunta. No escuché muy bien porque se entrecortaba, pero algo dijo de que Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería como la arena, ¿cierto? Como la estrella, ¿cierto? ¿Eso fue lo que dijo? Sí, sí, sí. ¿Me escucha bien? Ahora sí, Ay, disculpe, lo que pasa es que aquí la conexión está un poco mala, un poco está un mala, poco ok. débil. Sí, 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 o sea, el pueblo de Dios no se contaba, puesto que Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no iba a poder ser contada. O sea, no sé si esto tendrá que ver con eso que yo aprendí o no. Esa es mi pregunta. Bueno, a mi parecer, como él lo dijo, ahí que no podría ser contada, o sea, no era necesario ser contada, que ya a lo que se produciría, ¿cierto? Acerca de eso, no había forma de contarlo, pero aquí en este conteo tenía una connotación diferente posteriormente al becerro de oro, por haber cometido ese pecado, ¿cierto? Y para poder redimir las almas de aquellos que habían pecado. Eso es lo que trata el censo de esta porción. No sé si tendrá alguna referencia con ese dicho que dijo Dios a Abraham. No sé si Jacob podría decir algo. Mm, está Jacob. Bueno, creo que no está. Eso fue lo que yo entendí acerca de lo que usted dijo. O sea, no,
Era como que no era necesario que tendría que ser contado, porque si usted se pone a contar la estrella o la arena, no, nunca va a poder contarla, porque es algo imposible. Pero como le digo, el conteo, o sea, el censo del pueblo en estos momentos era para salvar las almas, no así como en otras ocasiones, como se habló de Saúl, ¿cierto? Del rey David, que al contarlo, hacer esos censos, ellos tuvieron su ¿cómo se dice? Su retribución mala, o sea, sobrevino plaga al pueblo por haber contado, porque no fue con el mismo propósito que lo hizo ahora Moisés. No sé si me entiende. Cuando contó David, por ejemplo, fue para ver cuántas tropas tenía. O sea, lo hizo para valorizar algo. Y cuando lo hizo Saúl, primero lo hizo con piedras, que algo no tiene mucho valor, y luego lo hizo con ovejas. Y ya le puso valor y también tuvo sus consecuencias Saúl, ¿cierto? Sabemos que cuando que Saúl no prosperó, después de eso fue desechado como rey de Israel. Entonces, ese es el propósito de por qué se contó en este momento, en esta porción, y por la cual Dios no quería que se cuente, porque el contar trae mala energía, energía de muerte a lo que se está contando. Por eso es la enseñanza de no contar cosas que usted ama, por ejemplo, que usted tiene en posesión porque le va a traer más carencia que prosperidad. Eso es lo que trata la parábola. No sé si, Muchas gracias. ¿lo comprendió así? Sí, sí, gracias. Qué bueno. Gracias a usted por la pregunta igual. Pastora Manuela, Baruch Hashem, Shabbat Shalom para todos. chaval, shalom. Bueno, quiero acotar a mi entendimiento. Está súper buena la clase, Baruch Hashem. La idea de contar y me hacía eco esto en mi mente porque habla de cabeza. Y cuando vamos a nuestra cabeza, estamos hablando de nuestra mente, de nuestra conciencia. Entonces Hashem le dice a Moisés que levante la cabeza. Y también nos dice en esta enseñanza que está prohibido contar. Pero a veces, por ejemplo, yo creo que en lo espiritual, hablando espiritualmente, uno, no sé, sabe mucho, y ve que la otra persona como que está no sabiendo o no conociendo mucho, y entonces empieza como que él a querer ser más que el otro, está como contando en ese aspecto. Entonces, eso es lo que el Eterno nos prohíbe. Entonces, cuando dice que levantemos la cabeza, está hablando que levantemos la conciencia, el entendimiento, Que lo que elevemos. todo es uno. Y si tú tienes medio shekel, que eso significa tu luz, el otro también lo tiene, pero si el otro no ha todavía, por ejemplo, encendido la luz que tiene o descubierto la luz que tiene dentro, te está diciendo a ti para que tú te unas a él y sean una sola luz. Ahí se viene a ser un shekel. Algo completo. Exacto. Muy buena aclaración. Se le fue el audio, ¿no? Seguía hablando, ¿no, pastora? Mm, Contar en la Biblia, o sea, en la palabra del Eterno, se refiere a nuestra conciencia, que tenemos que ver todo lo positivo, levantar la cabeza y ver la tierra prometida, como dice uno en un versículo, porque cuando Hashem le habla a Moisés y le dice, tú sube a la montaña y mira y verás la tierra prometida porque no vas a entrar a él, le dice. Entonces, Moisés, yo me imagino,
ver la tierra prometida, ¿cierto? Que la tierra prometida, pucha, lleno de fruto, lleno de lo bueno, es lo mejor que hay ahí. Muchas cosas muy positivas. Entonces, esta tiene que ser siempre nuestra visión. Eso es levantar la cabeza y mirar a la tierra prometida y ver siempre todo lo bueno, que todo viene de Hashem. Y ahí empezar con esa conciencia, porque en nuestra mente es lo que baja la energía del Eterno. Y de acuerdo a nuestra visualización en este mundo, se crea, ¿me entiende? Entonces nuestra mente no tiene que estar lejos de juzgar a la persona que sabe menos o de ver el mal, siempre el mal. Si nos sucede algo negativo, veamos algo positivo en él, aprendamos de eso. Todo lo bueno tenemos que ver, todo lo bueno. Eso es levantar la mente, la conciencia, levantar la cabeza y mirar, ver la tierra prometida en nuestra mente. Todo está en nuestra mente, es la conciencia, esa es la conciencia del Mesías. Entonces, la venida del Mesías o de Cristo, que dicen, todo el mundo está esperando que el Mesías baje del cielo, que sea un hombre que tenga cara. No, la conciencia mesiánica es ver el mundo espiritual positivo, es imaginar la tierra prometida lleno de frutos, lleno de bien, todo lo mejor. Y así, de esa manera, empezar a cambiar el mundo, en la tierra, aquí mismo, en nuestro pensamiento. Entonces, yo creo que eso nos está dejando esta maravillosa enseñanza. De hecho, lo tengo que volver a escuchar porque me pareció súper, súper buena. Baruch Hashem, y el Eterno siempre derrame mucha sabiduría, mucha bendición en su vida, hermano Miguel, por compartir tanto entendimiento, tanta luz. Shabbat Shalom para todos. Amén. Gracias, pastora Van, por sus palabras. Y claro, es verdad lo que decía ella, porque a veces vemos algo negativo y en vez de transformarlo en positivo, lo seguimos mostrando como negativo. Y eso es cambiar la polaridad a las cosas, porque en lo negativo nosotros tenemos que poner nuestra positividad para que eso se transforme, porque estamos hablando de algo espiritual, pero esto ocurre también en todo ámbito de la vida, en el trabajo, los que estudian en el estudio, lo ven todo como negativo, muchas cosas que se ven negativas a los ojos de cualquiera, pero nosotros tenemos la capacidad de transformar eso negativo en positivo. Eso lo pudimos ver en este mes, que en este mes de eso se trataba de la influencia de este mes, ¿cierto? De que van a haber muchas cosas negativas, pero nosotros tenemos la capacidad de transformar eso, del llanto, transformarlo en alegría y así, cosas, como decir algo. Entonces eso es lo que trata de esta maravillosa porción que a mí, bueno, a mí me gustan todas las porciones porque cada vez uno que va estudiando esto va aprendiendo cosas que antes no sabía y llega como un relajo a nuestra vida, como algo que te hace sentir bien, te hace sentir en paz porque estaba haciendo algo mal, pero esta porción viene y te dice esto se hace así y esto es así, este es su significado. Entonces, es algo que es hermoso para cuando uno lo aprende y lo comprende, porque no es tanto que llegue el conocimiento, sino que es comprenderlo y hacerlo, porque el no hacerlo quedaría en nada. Así que gracias por esos comentarios que ayudan mucho para todos y para las personas que van a ver estos videos. Así que compartan estos videos en sus redes sociales y para que mucha gente más lo vea y pueda disfrutar de esta hermosa enseñanza. Nuestra hermana Daphne, ya casi terminando. No sé si alguien tiene algo más que decir. Sí, bueno, Shalom, Shalom, Hermana Esther, adelante. hermano. Yo también, lo que decía la pastora está muy, realmente debemos y tenemos que vivir. Igualmente aporto cuando el hermano decía que la mujer que dio menos dinero,
me hacía ver que Dios nos ve en igualdad. Nosotros como humanos somos los que ponemos como niveles o como títulos, como cosas al hombre, pero Dios nos ve en igualdad. Y esa es la intención, de vernos de igual y de vernos más como seres creados por Él, para sí mismo levantarnos y ayudar a otros a levantar y seamos más luz. Es Así lo es. que me hacía ver y entender que no es lo que decía la pastora, que lo real que vivimos, sino llevarlo a un término más allá, a la mirada de nuestro Creador, a la mirada del Eterno. Y así se vive el reino. Así es. Era eso. Muchas gracias. Cuando Muchas ya gracias. hacemos, amén. Cuando ya hacemos diferencia entre las cosas o entre las personas, le estamos poniendo juicio de valor a las cosas. El poner valor, como decía la misma Parashat, los comentarios, que trae carencia y trae energía de muerte a lo que se le está viendo. Entonces, el propósito es de aquí, como decían todos ustedes y lo han comprendido, es ver las cosas con otra mirada. Como decía, muy bien lo relataba la pastora Manuela, con elevación, con mirar hacia dónde está lo realmente que vale, ¿cierto? Entonces, esa es la enseñanza de esta parasha. A veces le ponemos valor a las cosas y a la final le hacemos más mal. Así es. Como que nos posesionamos de las cosas y las cosas todas le pertenecen a él. Así es. Entonces, esta ha sido la enseñanza. Si no hay alguien más que quiera dar algo, estaba tratando de entrar la hermana Dafne, pero parece que no pudo. Su señal tiene que estar mala. Ahí está queriendo entrar atrás, pero ya vamos a terminar. Bien, mis queridos, ahí más tarde, yo creo que vamos a esperar que entre la hermana Dafne para explicarle que ya estamos terminando. Ah, creo que el internet no le funcionó, se salió otra vez. Bien, ahí después le vamos a explicar que la clase ya terminó. Entonces, doy gracias al Eterno, ¿cierto? A Dios poderoso, porque nos permite cada sábado poder hacer estas conexiones y me permite que durante la semana pueda yo estudiar esta parashat, quizás no completa porque las parashat son largas. A mí me gustaría poder, uno por causa del trabajo a veces no puede, poder estudiarla completa, pero no se puede. O sea, algunos podrán, pero yo en mi caso no puedo. Así que doy gracias al Eterno por esta conexión y bendiciones a todos ustedes que sigan disfrutando de este Shabbat. Muchas gracias igual hermana Caro por su asistencia, por estar ahí. Y, y gracias a Dios, ¿cierto? Por esta oportunidad que nos da siempre de poder aprender de esta energía que da esta semana, esta para allá, ¿cierto? Y de practicar, de poner en aplicación lo que aprendimos hoy para la semana y obviamente para todo el año, porque estas enseñanzas no se van de nuestra vida. Así que doy gracias a todos ustedes, a los que, vuelvo a repetir, a los que no la había visto. Por ejemplo, Ivania, que no la había visto, entonces esperando que haya sido gratificante para su vida. Y así a todos, así que damos por término esta grabación y Baruch Hashem.